Estuvimos viendo del capítulo 19, nos falta solo un pedacito al final de este capítulo, todo lo que tiene que ver con el profeta Elías después de ese gran evento del Carmelo. Vimos la depresión del profeta. Fíjense algo, por eso es que la escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, ahí nos identificamos con Elías, cualquiera de nosotros tiene pasiones, tiene emociones que a veces se desbordan, entramos en euforia y luego caemos en unas profundas depresiones. Ese es el ser humano. Y la escritura nos muestra eh, estos rasgos de la personalidad de Elías. Elías también se deprimía. ¿Cuál era el motivo de la depresión de Elías? Imagínese eso. Elías era el profeta que era el mayor de esos profetas que había, a través de él se habían hecho semejantes manifestaciones de la presencia de Dios en un tiempo de una apostasía tan grande como la que estaban viviendo Israel en ese momento. Eh, Elías, ¿qué quería? Elías como vaso escogido de Dios, como el hombre que se sometía al Señor, porque hemos visto un Elías obediente, hemos visto un Elías que el Señor le dice algo, inmediatamente Elías lo hace. Un hombre sometido completamente al Espíritu de Dios, dejándose usar por el Señor. Cuando Él está en el Carmelo y acontece que cae el fuego, que consume el holocausto, que lame el agua y las piedras, o sea, todo lo que pasó en el Carmelo. Elías, en la expectativa como hombre, él pensaba, bueno, esto va a ser lo definitivo. De aquí en adelante, Israel, todo se va a humillar delante de Dios. No queda duda de que Jehová es el Dios de Israel y todos van a doblar sus rodillas delante de Dios, de Jehová el Señor. Y esa era la expectativa de Elías, o sea, que todo lo que él había vivido, que todo lo que el Señor había hecho también, eso ya era suficiente para que la gente despertara, dejara la apostasía y se convirtiese al Señor. Por eso es que vemos a Elías después correr eh, como loco, digámoslo así, porque él iba delante del carro de Acab. Imagínense la velocidad con que Elías estaba corriendo y sostuvo ese trote kilómetros. O sea, estaba lleno del fuego del Señor, del Espíritu de Dios y de la fuerza de Dios para ir a decirle a Jezabel lo que el Señor había hecho. Y cuando él recibe esa amenaza de parte de Jezabel, él se desilusiona. Él dice, ¿qué más puedo hacer yo como hombre? ¿Qué más puede hacer Dios conmigo para que este pueblo se convierta? O sea, entendamos desde ese punto de vista el profeta, el hombre. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Cuando uno ve a Elías debajo de ese enebro como queriendo morirse, cuando uno escucha a Elías diciéndole, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, pues uno entiende que un hombre que ha sido usado a este nivel, antes no se había visto esto en Israel, pues ¿qué más espera Israel? Entonces, ¿qué más quiere? O sea, más de eso no hay. Y Elías estaba entonces muy decepcionado por no dar la talla, por como que había fallado como profeta seguramente, como que él no era el indicado para llevar a este pueblo al arrepentimiento. Pero Elías también iba a recibir una lección de parte de Dios, cómo el Señor estaba al control de todo, cómo Él tiene poder para hacer todas las cosas, aunque no las veamos. Y la lección más grande que Elías iba a recibir es que a veces nosotros creemos que solamente el Señor se mueve es en medio de lo espectacular, ¿no? En medio de esa manifestación espectacular como la del Carmelo. Elías tenía que entender
que el Señor está detrás de todas las cosas en el silbo apacible. O sea que aunque nosotros no veamos esas manifestaciones tremendas del Señor, Él está allí en el susurro apacible. Ahí está Él, esperando, haciendo, moviéndose a su ritmo, a su tiempo. Lo maravilloso de todo esto es que Elías pudo entender dónde estaba el Señor. Después de las manifestaciones que él tuvo allí en la cueva del monte Oreb, que es el mismo Sinaí, recordemos eso, el mismo monte Sinaí, allí donde también se encontraba Moisés con Dios. Algunos se atreven a decir que esa cueva donde estaba Elías era la misma cueva donde se escondió Moisés cuando vio a Dios, cuando él le pide a Dios que se manifieste a su vida. Algunos se atreven a decir que es la misma cueva. Elías entonces tiene esta experiencia de un Dios que eh, se mueve en la quietud y descubre entonces Elías a ese Dios que está allí permanentemente en su presencia, ¿no? Como él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y lo más curioso de todo esto es que nosotros en la historia de Elías vamos a ver un hombre que ora. Y si algo nos deja la lección, la vida de Elías, es que Elías era un hombre de oración. Por eso más adelante la escritura en el Nuevo Testamento va a decir eso. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba. Y el cielo se cerró y oró y el cielo se abrió para llover. Porque todas las oraciones que Elías hace y que nosotros podemos ver registradas en la escritura son contestadas. Y si quiere, y todo lo que hemos nosotros estudiado, mis hermanos, póngale cuidado y repase a cada oración que Elías hace y se va a dar cuenta de que cada una de ellas es contestada. Aún esta. Fíjense lo que Elías ora cuando le dice al Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Uno dice, bueno, esto es una solicitud, una oración, algo que salió del corazón de Elías en un momento de depresión, pero eso también fue escuchado por el Señor. Porque cuando uno termina de leer este capítulo 19, uno se da cuenta de que el Señor le dice, Elías, está bien, estás cansado del ministerio, ya no das más con toda la carga que te he puesto, listo. Te voy entonces a relevar. Y el Señor escuchó la oración de Elías. Entonces le dice el Señor, sí, voy a relevarte de este ministerio, pero antes de eso no es en el momento en que tú lo digas, sino que necesitas fortalecerte y seguir el camino porque necesitas todavía hacer algo. Y le encomienda a Elías, eso lo leímos al final de este capítulo, le dice el Señor a Elías tres cosas. Le dice que hay que ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y también le había dicho que tenía que ir a ungir a Hazael por rey de Siria. O sea, el Señor le estaba diciendo, todos tus enemigos y todos mis enemigos, porque en realidad eran los enemigos del Señor, yo los tengo bajo control. Voy a levantar a tres personajes que van a definir toda esta situación. Políticamente, entonces, este Hazael iba a ser el rey de Siria y ese Hazael era el que iba a venir a terminar de sacar y destruir este reinado de Acab. Jehú también se iba a levantar contra Acab para sacar toda esta casa de maldad. Y el profeta que iba a reemplazar a Elías
pues era Eliseo. Entonces, Elías tenía, antes de terminar su ministerio, tenía una encomienda. Aquí aprendemos algo. Siempre necesitamos nosotros terminar el camino, pero terminarlo bien. Y preparar el camino para que otro siga, dejar ese legado. Y por eso entonces Eliseo tenía que ser formado como discípulo por Elías. Eliseo entonces iba a tomar este ministerio de Elías. Es curioso porque cuando uno lee más adelante, esto que estamos viendo acá, estos personajes, eh, aparecen mucho más adelante en la historia. Los tenemos que ya encontrar en Segunda de Reyes. Y prácticamente no es Elías el que va a ungir a Asael ni va a ungir a Jehú. Eso le va a corresponder hacerlo a Eliseo. Pero el Señor le está diciendo eso a Elías. O sea que Elías tenía que formar un discípulo para delegar esto. Esto no lo hizo Elías, lo hizo Eliseo. Más adelante eso aparece en Segunda de Reyes. Lo que sí tenía que hacer Elías era preparar a su sucesor. Ese sucesor entonces es Eliseo. Y esa es la última partecita con la que se acaba este capítulo 19. Ubiquémonos aquí en el capítulo 19, versículo 19 de Primera de Reyes. Vamos a leer este pedacito que nos quedó faltando. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, aquí tenemos en estos pocos versículos el llamado de Eliseo, el sucesor. Entonces, ¿qué hace Elías? Miren que Elías no fue a buscar a Asael ni fue a buscar a Jehú. Ubiquémonos siempre porque el Señor lo que siempre está buscando es primero el vaso que lleva la palabra y el mensaje de Dios. O sea que el primero que Elías tenía que buscar era a Eliseo. Eliseo que iba a ser su sucesor. Allí se estaba le estaba contestando el Señor esa petición a Elías. ¿Sí? ¿Estás cansado? Bueno, te voy a relevar. Pero nosotros sabemos que el ministerio de Elías, por eso en algún comentario leía eso, cómo Elías no murió y el ministerio de Elías está vivo hasta hoy. Ese ministerio que llama al arrepentimiento. Por eso dicen algunos que por eso fue arrebatado al cielo Elías y no murió, porque eso es un ministerio que no muere. Siempre el Señor está llamando al arrepentimiento. Llama entonces a Eliseo, se encuentra con Eliseo. Dice que encontró a Eliseo en Safat de Arabá, dice. Estaba allí Eliseo, que era un hijo de un hacendado procedente de Abel, Racholá. Este sitio se ubicaba en la parte norteña de la cuenca del río Jordán, o sea, estaba hacia el norte. Eliseo era un hombre de casa, era un hombre que todavía estaba con sus padres, era un hombre que estaba trabajando la tierra. Eliseo dice que habían 12 yuntas de bueyes cuando Elías lo encuentra, o sea que habían 12 pares de bueyes y él llevaba los últimos 2 bueyes arando el terreno. O sea que estaba trabajando. Por ahí escuchaba un comentario de alguien que dice que Dios no llama a los desocupados.
Dios llama siempre a los que están muy ocupados y les hace tomar esa decisión de verdaderamente soltarlo todo y dejarlo todo atrás para seguirle a Él. Y dice que cuando Elías lo vio, pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto hoy en día lo vemos y a veces es como un espectáculo. Yo no sé si ustedes lo han visto en estos hombres que dicen que tienen la unción y entonces se quitan el saco y lo ponen sobre otros y estos se caen y hacen como todo un show de esto. Bueno, en este tiempo el manto era un artículo muy importante. Era de pronto una de las cosas más importantes en la vestidura, una de las pertenencias más importantes que una persona podía tener. Se usaba para proteger el clima, se usaba para como lecho, se usaba para sentarse, a veces lo usaban para llevar, transportar cosas como maleta, se podía dar en garantía por una deuda, o sea, el manto era bien importante en el atavío de los hombres de este tiempo. ¿Qué dice la hermana Rebequita? Sí, buenos días con todos, qué gusto. Dios les bendiga. Eh, Me hace pensar lo que tú dices, Martita, que Elías no ha muerto, ¿no? O sea, en el sentido de que él fue arrebatado y continúa ese ministerio. Y ahora hay mucho que se dice que ya el ministerio profético no existe, o sea, los profetas ya desaparecieron, terminaron poco más con Juan el Bautista. No sé si el Señor, que también igual que vino a ser, también es considerado como profeta y muchos apóstoles, pero entonces en esto vemos que no desaparece el ministerio profético, o sea, más bien dicho, los profetas, ¿no? Porque, claro, la palabra dice que no hará nada el Señor sin dar a conocer primero a sus profetas, es decir, que en todo tiempo es necesario esa dirección de Dios a través de profetas. No sé si en esto estás de acuerdo, Martita, y los hermanos, ¿no? Claro que sí, mi hermana Rebequita, bienvenida, qué gusto saludarte también. Sí, totalmente de acuerdo. El ministerio profético sigue vigente, sigue vigente. De pronto, este tipo llamémoslo así, ministerio, ustedes saben que la palabra ministerio quiere decir servicio, como el de Elías, yo pienso que hoy día está el ministerio profético está dispensado a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues se mueve en medio de la iglesia y, y sí establece también y levanta profetas, no así al nivel de un Elías, por ejemplo, como lo vemos acá. Eh, no lo veo yo tan así, ¿cierto? Porque hoy en día nosotros nos vemos más como en un cuerpo y sabemos que hay miembros que el Señor usa y tienen ese don, el don profético, entendiendo que ese don es para traer el mensaje revelado, el mensaje del Señor para mostrar la condición de la iglesia. Tenemos que separar eso un poquito de la parte que a veces se está usando en medio de la iglesia, que es como esa parte de la adivinación. Como que usted va y hay un profeta que le va a decir esto, esto, esto. Es probable que en algún momento el Señor también pueda hablar proféticamente, anunciando, porque eso lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando se anuncia, por ejemplo, que venía una persecución o viene una hambruna o viene algo. O sea, es probable, eso puede pasar en medio de nosotros a través de la manifestación también profética, pero no es el uso y el abuso de esto de que voy a ir a que me profeticen y entonces es como que el adivino me está profetizando qué va a pasar con mi vida. Eso no. El Señor y el Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros trae la palabra y usa la palabra profética para enviar el mensaje del corazón de Dios directo al corazón nuestro y alinearnos con su voluntad, porque la palabra profética más tiene que ver con eso. Y también en ocasiones el Señor nos va a anticipar hechos y nos va a revelar cosas que vienen a la iglesia.
Eso también pasa, y eso también pasa a nivel individual y a nivel, obviamente, corporativo. Entonces yo pienso que, como la hermana Rebequita, el ministerio profético está vigente en medio de nosotros. Es algo que todavía opera. La hermana Hilda, ¿qué dice? Gracias, Martita, totalmente de acuerdo contigo, gracias. Bueno, no para recomendarles de pronto otra vez, hace unos días yo les compartí pues una prédica que está en inglés, pero que les dije que tenía subtítulos en español cuando se le pone traducción, que es precisamente como la prédica expositiva ha hecho como perder la voz profética. Explica muchas de las cosas que está diciendo Marta, de cómo pues obviamente se ha abusado de lo que es el profetizar pero que se han ido como a extremos también y que de pronto como el manejo inadecuado de cómo se expone a veces la palabra y eso ha ido como apagando un poquito la voz profética en la iglesia. Se lo recomiendo, es muy bueno. Sí lo vi, mi hermana Hilda, pero no lo vi. O sea, yo vi que mandaste, sería bueno que nos lo vuelvas a reenviar para entonces verlo. Bueno, si le ponen subtítulos en inglés, ahí les aparece la opción, cuando lo sostienen, aparece la opción traducción automática y entonces ahí ya lo pasa a los subtítulos español. O sea, no aparecen subtítulos en español, sino en inglés, pero cuando uno pone los subtítulos en inglés, hay la opción de traducción automática, porque sí fue, no sé, me pareció como muy equilibrada lo que explicaba, o sea, como de varios, incluso hablaba de un tema que a mí me inquietaba a veces, que es cuando se exagera un poquito la alegorización, ¿no? O la tipología, como que se le atribuyen ya como interpretaciones muy salidas como de lo que es a la palabra y que eso también afecta la voz profética, porque la voz profética pues tiene que ser es muy fiel a la palabra. Entonces cuando se hacen como demasiadas alegorizaciones o tipologías, que eso también pues como que puede afectar. Sí, ok, totalmente de acuerdo. Lo importante siempre es el mensaje detrás de la palabra, lo que el Señor quiere transmitirnos a través de la palabra escrita. Eso es lo importante. Yo también pienso que se ha perdido eso. ¿Qué dice la hermana Ana Milena? Buenos días, hermanos y Martica. Martica, me llama la atención que en el versículo 20, en donde cuando Elías llama a Eliseo, él le contesta que le ruegue besar a su padre y a su madre para luego seguirle. Y recuerdo que en los tiempos de Jesús, un discípulo a quien él llamó le dijo algo muy parecido y el Señor lo censuró. El Señor le llamó pues la atención, le dijo que ninguno, eh, no sé si ese fue el episodio en donde le dice que ninguno que mira para atrás es digno de, de seguirlo. Es más una Sí. pregunta que te estoy haciendo que... Ah, bueno, sí es muy parecido, sí le recuerda a uno ese evento, son parecidos los eventos, pero sí hay una diferencia, ya la vamos a ver, ya te voy Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a responder. Mira, estaba hablando del manto. Primero vamos a ver lo del manto, porque dice que Elías tendió el manto sobre Eliseo. Entonces, resulta que esto parece que era una práctica que se hacía en este tiempo, por lo que yo les decía que el manto era como esa prenda que era de vestir, obviamente, pero era muy importante en ese entonces, y representaba el llamado. O sea, cuando alguien le ponía su manto a otro, es como que le estuviese dando su puesto, su autoridad, le estaba haciendo un llamado. Por eso es que inmediatamente Eliseo entendió. O sea, miren que Elías no le da ni le dice ni siquiera una sola palabra. Él solamente le pone ese manto y Eliseo, que estaba allí trabajando con sus yuntas, él estaba en su trabajo, haciendo su trabajo diario,
Ahora, ¿qué vio el Señor en Eliseo? La escritura no lo dice, pero nosotros podemos deducir que si el Señor lo llamó es porque Eliseo era un hombre piadoso. Eliseo estaba trabajando allí con sus yuntas de bueyes, pero era un hombre que seguramente clamaba a Dios y era tal vez de esos que no habían con toda seguridad doblado sus rodillas delante de Baal. Y entonces ese manto, cuando él le pone ese manto, Eliseo entiende, me está llamando a que lo siga, o sea, yo tengo que, y ese seguir a Elías era dejarlo todo en un minuto, o sea, miren el llamado de Dios, en un minuto, muy parecido como cuando el Señor llamó a los apóstoles, a Pedro, a Juan, síganme. Dice que al instante, ellos dejando las redes, le siguieron. Así era el llamado de los maestros y así era el llamado, seguramente Pedro y Juan entendieron, ellos conocían la historia, porque en este momento esto ya había pasado y ya ellos sabían cómo era que un maestro o un profeta discipulaba, les llamaba y ellos tenían que irse a vivir con ese profeta, con ese maestro, porque así es que se discipulaba en este tiempo. O sea, no era a distancia, era viviendo todo el tiempo con él. Entonces, eh, lo que hace aquí Eliseo es que dice que dejando los bueyes, pues se va detrás de Elías y hace lo que dice Anita, o sea, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, o sea, y dice Elías, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, como que Elías está diciendo, yo no te lo estoy impidiendo, vaya, haga lo que tiene que hacer, el que lo está llamando es el Señor, usted tiene que responderle a ese llamado, no soy yo, vaya usted y despídase, pero usted mire a ver qué va a hacer porque el que lo está llamando es el Señor. ¿Qué dice Hilda? Bueno, pues hay una diferencia porque cuando el Señor Jesús llamó a este hombre, Él le dijo, era, déjame enterrar a mis padres, y según lo que yo he leído, que eso quería decir era, espéreme hasta que mis papás se mueran para yo seguirlo, ¿no? Acá Él simplemente dice, me voy a despedir, o sea, voy a despedirme, y además, pues Eliseo tiene unas acciones contundentes, ¿no? O sea, él acaba con todo lo que es como su vida hasta ese momento. Entonces hay pues como una diferencia muy grande porque Eliseo no estaba dilatando el llamado ni nada, estaba simplemente, digamos, como haciendo gestos precisamente de una despedida definitiva a lo que había sido su vida para poder abrazar el ministerio que le estaban dando. Mientras el otro estaba diciéndole al Señor, no, déjeme, espéreme hasta que mis papás se mueran y entonces sí ya me puedo encargar. Exactamente, exactamente, eso es que dice el hermano Germán. Buenos días, hermanos. No, Martica, que Alex había acabado de levantar la mano. Ay, qué pena, mi hermano Alecito, no lo vi. ¿Dónde está el hermano Alecito? Hola, no, era de pronto pues algo que veía yo ahí que siempre ha estado como en medio del pueblo de Dios y pues es esa parte profética. El Señor nos muestra aquí que no hubo un solo profeta que no fuera profeta sin el Espíritu. Siempre el Señor cuando necesitaba en el Antiguo Testamento mostrar su autoridad, su poder y sus manifestaciones, pues usaba hombres y a esos hombres les facultaba con su Espíritu. Y sabemos que todas son sombras de lo que el Señor quiere para estos tiempos que entendamos. Y yo pienso que muchos de nosotros que ahora tenemos el Espíritu Santo, pues tenemos esa capacidad de profetizar. La profecía nos ha mostrado la palabra que pues es hacer verdad lo que el Señor ha hablado. De pronto sí, pues habrán estas cosas grandes que el Señor a algunos hombres les permite saber sobre lo que viene. Por eso pienso que se ha generado toda esa expectativa de que un profeta es alguien pues súper especial que va a pronosticar cosas que van a suceder únicamente, ¿no? El Espíritu Santo que levantó profetas en el Antiguo Testamento, hoy que mora en nosotros, nos da la capacidad de hacer vida lo que el Señor ha hablado. ¿Cuál era la diferencia de allá hoy? Que esos hombres allá, su fe, al no tener el Espíritu Santo permanentemente, pues los llevaba cuando lo tenían a obedecerle 100% a Dios. Acá nosotros de pronto por la
familiaridad que tenemos de tener el Espíritu Santo en todo momento, pues nos da duda, nos da incredulidad y muchas cosas. Pero pienso yo que la parte profética todos la tenemos. El problema es que nos da miedo confesar a Cristo, nos da miedo hacer lo que Él nos manda hacer, porque cuando lo hacemos y se cumple, pues ahí vemos la profecía cumplida. Amén, sí es cierto. Por eso el apóstol Pablo dice allá en Corintios, cuando habla de los dones, dice, pero yo quisiera que todos profetizaran, ¿cierto? O sea, y cuando él habla de profetizar, pues está refiriéndose a lo que dice el hermano Alex, o sea, como poder transmitir ese mensaje que viene de parte de Dios, una palabra viva que edifique. Y eso está en poder de todos, mis hermanos, porque en la medida que nosotros conocemos la Escritura y la Escritura viene y salta llena de vida por el Espíritu, pues si nosotros transmitimos eso, esa vida va a ser transmitida hacia afuera. Germancito, ¿qué dices, Germancito? Bueno, la verdad es bien importante, ¿no? El tema y la verdad es tan necesario tener claridad como iglesia en eso, en estos temas, porque pues eso trae mucha confusión, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que la escritura dice no dice la escritura solamente, es un hecho espiritualmente consumado en nosotros, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo en sus cartas, él dice que habla todos una misma cosa, ser todos de un mismo sentir, en esto pensar. Entonces, en la medida en que nosotros más nos consagramos a Cristo, a esa vida a la que fuimos, que nos fue impartida, ¿no? Porque esa vida ya la tenemos, pero en la medida que más nuestras decisiones están enfocadas a buscar esa salvación tan grande que nos fue otorgada, nosotros cada día vamos entrando más en esa realidad, ¿no? De esa vida de Cristo en nosotros, de esa mente de Cristo y esa madurez pues que va trayendo consigo, de que todos como iglesia vamos operando en una sola mente, que es la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa inmadurez, en este proceso apenas de crecimiento en el Señor, pues todavía hay mucho de nosotros mismos y todavía está esa mixtura de nuestra carne con la vida del Señor en nosotros. Entonces, por eso, pues es muy fácil darle muchas interpretaciones a muchas cosas, pero en la medida en que nosotros vamos madurando, pues nosotros cada día, como les digo, vamos comprobando que es el Señor en nosotros y es la mente de Cristo la que vamos siendo consciente de ella y vamos todos entendiendo una misma cosa, teniendo un mismo sentir. El Señor es muy claro, ¿no? Es el versículo que siempre el Señor me hace como ese énfasis: el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Entonces, el único que hace la voluntad perfecta del Padre es el Hijo, es Cristo. Entonces es la necesidad de nosotros cada día de conocer al Señor, de comprobar quién es el Señor en nosotros. Y yo creo que todas estas cosas van siendo muy claras, ¿no? En esa medida para la iglesia, para que la iglesia tome el rumbo que realmente está llamada a tomar en este tiempo, entendiendo que sí está en la misma escritura y en el mismo Nuevo Testamento. Ayer lo veíamos precisamente, lo que compartía un hermano en la reunión que teníamos aquí en Cali, que decía que habían profetas y había maestros ahí, pero es entendiendo eso, que son hombres realmente que están buscando al Señor y es el Espíritu el que está comprobando, el que está reafirmando todas estas cosas y trayendo esa claridad a la iglesia. Pero es eso, es en el conocimiento del Señor y entrando realmente en la realidad que es Cristo en nosotros. Amén. Yo creo que esa es la verdadera palabra profética. Cristo en nosotros. Alecito, ¿qué dice? Solo un puntico para que sigamos. Nosotros nos maravillamos lo que vimos finalizando el año, lo que hace Elías con los 450 profetas de Baal. Y uno dice, wow, qué profeta. Pero el Señor nos muestra ahora cuántos Baales no eliminó el Señor de nuestra vida para podernos traer a esta vida. Entonces, ahí vemos la profecía cumpliéndose. Arrancamos ahora viendo de que eso espectacular que hizo delante del pueblo del rey no transformó a nadie, lo que hizo Elías. Pero qué tenaz que ahora ese Espíritu Santo en nosotros, que eliminó y sigue tumbando Baales en nuestra vida,
nos haya tenido. Estamos empezando un año nuevo, muchos persistiendo en el Señor, y eso es un cumplimiento de una profecía grandísima que el Señor, pues, creo que quiere que nos demos cuenta. Su sola palabra dice que una sola persona que se arrepienta y entre este camino, hay fiesta en los cielos. O sea que la profecía se cumple, mis hermanos. La profecía, como decía ahora Martica, ese ministerio profético, de pronto por eso Elías no murió, porque pues siempre ha estado allí. Elías es eterno, él no termina, porque la formación de hombres y mujeres, él iba a formar a Eliseo, pues sigue teniendo vigencia. El llevar las buenas nuevas es eterno, mis hermanos. Así es, gracias mis hermanos. Voy a retomar lo que estaba hablando la hermana Hilda con respecto a la pregunta de Anita y al llamado de Eliseo en diferencia con aquel hombre que le dice al Señor, no Señor, déjame, voy a enterrar a mi padre, porque sí esa es la diferencia. O sea, el uno quiere enterrar al padre y eso sí es lo que dicen los estudiosos, es que cuando dijo, déjame enterrar a mi padre, era esperar que sus padres muriesen para ahora sí seguir al Señor. Entonces, pues no había tiempo de eso. El Señor tenía un ministerio de 3 años y medio y este hombre, pues, se la perdió. Se perdió esa oportunidad de caminar con el maestro. Pero Eliseo no hace esto aquí. Eliseo lo que está diciendo es, voy a despedirme. Lo que sí sabemos acá es que Eliseo era un hombre de hogar. Y si quería besar a sus padres es porque era un hombre que estaba allí sujeto a sus padres. Seguramente era ese hijo amoroso, ese hijo que obedecía, ese hijo que ayudaba, ese hijo que estaba sujeto en su casa, pero era un buen hijo y por eso hace esto, voy a besar, me voy a despedir. O sea, no me puedo ir así como que, bueno, dejo todo y me voy porque él sabía que se iba y no volvía. Era dejar su vida atrás. Por eso lo que dice la palabra, él toma el par de bueyes que eran su instrumento de trabajo, porque él estaba allí con la yunta arando la tierra, y dice que toma esos bueyes, los mató, o sea que mató y acabó con aquello que representaba su trabajo. Estos bueyes era como tener un tractor, o sea, era su instrumento de trabajo, eran costosos en su época, no era algo que aquí él se estaba deshaciendo de algo que no le costaba mucho, no, era todo seguramente lo que él tenía. Y los estaba matando y con la madera, pues lo hizo también como lo sacrificó para el Señor y le dio eso a los demás. O sea, ustedes recuerdan también cuando el Señor llama al joven rico y le dice, ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y que el joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas. Mire que Eliseo aquí hizo lo contrario. Eliseo sí tomó lo que tenía, que eran sus bueyes, los mató y le dio la carne a todo el pueblo para que se la comiera. O sea, que todo lo que él tenía lo repartió. ¿Qué dice mi hermana Hilda? Bueno, ahí se ve mucho como lo que es ser uno una nueva criatura en Cristo, ¿no? Porque realmente hay un cambio de identidad. Cuando Eliseo pues mata a los bueyes, hace pues el banquete, todas las cosas, realmente lo que está es como aceptando que hay un cambio de identidad y que ya deja de ser un labrador de la tierra para servir como profeta, ¿no? O sea, que ya es una nueva criatura, o sea, tiene una nueva identidad ya como profeta con un manto profético que le han puesto. Y sí, más allá, obviamente, del costo de lo que era, todo eso es como un ejemplo de cómo se renuncia, ¿no? A todo lo que ha sido la vida y la identidad de uno y la cotidianidad y lo que era valioso para uno hasta ese momento para poder abrazar lo nuevo en el Señor, ¿no? Sí, amén. Esa era la aceptación del llamado y el decir, listo, tú me estás llamando, Señor, esto es mi vida, este trabajo, lo dejo, lo entrego, lo reparto, todo lo que tengo y me voy en pos de lo que tú me has llamado. Ustedes saben que Elías era un hombre que iba vestido, más adelante en la escritura aparece cómo era que Elías
se veía, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido una descripción de la imagen de Elías. Pero Elías era un hombre que se vestía con piel de camello y un cinto de cuero. Y tenía su cabello largo, como el voto del nazareato, ¿no? Elías era así, tal como Juan el Bautista, muy parecido, ¿no? Entonces, imagínense Eliseo cuando ve que pasa el gran Elías, porque ya ese profeta que pasa delante de Eliseo es el gran Elías. Ese es el que me está haciendo el llamado. Yo tengo un llamado, imagínense, ¿usted se imagina lo que sintió Eliseo en ese momento? Eh, Conociendo el ministerio del profeta Elías, había muchos profetas, esa otra cosa. En este momento Elías no era el único profeta y aquí lo vamos a ir viendo en la historia. Había como escuelas de profetas, ellos se reunían, ellos vivían como juntos y como que estaban, convivían juntos y eran muchos profetas los que habían en este momento, pero el más grande profeta era Elías. Y cuando Elías pasa y le pone el manto, pues Eliseo, ¿qué pudo haber sentido? Oh, me está llamando el más grande profeta que hay en Israel, el hombre que hace descender fuego del cielo, pues yo tengo que ir detrás de él. El llamado de Dios lo tocó. Y Eliseo entonces hace todo esto, de reparte todo lo que tiene como en señal de listo, hasta aquí serví, ya ustedes me han visto, terminé con mi labor y me voy a mi nueva función, al llamado. Pues si así si Eliseo dejó todo lo que tenía por seguir a Elías, pues es como el llamado del Señor. Lo mismo pasa cuando el Señor llama a sus escogidos también, llama a sus siervos. Es lo mismo. El Señor llama y como dice aquel comentario, no llama a los desocupados, llama a los que están ocupados, a los que están trabajando. Y tienen que dejarlo todo para seguirle. El Señor a todos nos tomó de esta manera y nos hace ese llamado, ¿no? Él ha puesto sobre nosotros el manto, y el manto, su cobertura, que es su Espíritu Santo, y nos está llamando a esa consagración, nos está llamando a ese discipulado. Todos somos llamados a ese discipulado. Muchos son los llamados, ¿cierto? Pocos los escogidos. Nosotros somos matriculados en esa escuela de Cristo y tenemos que ir dejándolo todo por Él. Todos estamos llamados a dejar todo por el Maestro. Y si Elías era grande y Eliseo hizo esto por Elías, ¿cuánto más nosotros por el Señor? ¿Cuánto más nosotros por aquel que ha llamado, ha tomado nuestra vida, aquel que todo lo dio por nosotros, pues está esperando que nosotros también demos todo por Él? Todo. Y cuando la Escritura dice todo, todo es todo. Y en la medida en que nosotros vamos tomando esas decisiones de consagración, habrá muchas cosas que dejar atrás, habrá muchas cosas que quemar, habrá mucha carne que repartir antes de irnos en pos del Señor. Tenemos que estar dispuestos, porque aquel que ha puesto su manto, que es su cobertura, que es la cobertura del Espíritu, aquella cobertura que habla Isaías. ¿Recuerdan ese pasaje que dice? Que dice que hay de aquellos que se cubren con una cobertura y no de mi espíritu, porque muchos andan buscando coberturas, pero la única cobertura que nosotros tenemos en realidad es la cobertura de su espíritu, es ese manto. Nosotros vamos a ver más adelante en la historia que ese manto va a seguir con Eliseo. Ese manto va a representar como la unción y va a representar el ministerio y la autoridad de Eliseo. Fíjense que aquí termina esta historia y de aquí en adelante la escritura, desde el capítulo 20 en adelante, se va a centrar en el rey Acab. Prácticamente nosotros vamos a terminar este primer libro de Reyes en el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, pero estos capítulos están centrados en el rey Acab. Es como que hace un paréntesis, nosotros venimos viendo la vida de Elías
en el pueblo de Israel, o sea, todo está centrado como que el personaje principal es Elías, Acab está por ahí como personaje secundario, pero Elías es el foco, ¿cierto? De aquí en adelante nosotros vamos a ver a Acab. Hasta el capítulo 22 vamos a ver cómo es que termina la historia, qué pasa con Acab. Se centra la historia en descubrirnos a este personaje, Acab. Entonces, vamos a seguir leyendo, para esto tenemos que seguir leyendo la escritura. Dejamos entonces en ese paréntesis la vida de Elías y de Eliseo y nos vamos a centrar entonces ahora en Acab. Capítulo 20, vamos a leer. Anita, ¿nos puedes colaborar con la lectura desde el versículo 1? Vamos a leer hasta el 22. Leamos toda esta partecita. Alecito, ¿qué dice? De pronto también algo puntual, ya que estás haciendo, Martica, como esa salvedad allí. Recordemos que como 3 capítulos atrás veníamos sustentándonos mucho con Primera de Crónicas. Ampliamos en Primera de Crónicas, pero en Primera de Crónicas, como dice Martica allí, se centra ahora allá en Reyes, en este reinado, y vuelve a retomar es a partir de Josafat el paralelo de los reyes del norte y los del sur. Entonces, para que tengamos eso en cuenta para cuando lleguemos allá, no nos olvidemos que tú siempre nos has llevado allá a comparar en Crónicas, sino que en Crónicas no habla nada de esto de acá. Exacto. A ver, ahí tenemos que hacer de pronto esta acotación. Y es que el libro de Crónicas se centra es en los reyes de Judá. Por eso, bueno, Rocío dice que le repitamos el versículo. Vamos a leer capítulo 20, del 1 al 22. El libro de Crónicas se centra en los reyes de Judá. Entonces, por eso es que no encontramos nosotros la historia de acá porque estamos en el norte. Elías es un profeta que se manifiesta, es en el reinado del norte, en el reinado de Acab. Por eso no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver un pedacito allá donde se juntan Josafat y Acab. Eso lo vamos a ver más adelante aquí también. Eso también está registrado en Primera de Crónicas, pero esa es la salvedad. De resto, usted siempre va a ver, toda la historia es con los reyes de Judá. Bueno, vamos a leer. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo, todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta
vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová: ¿Has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿Por mano de quién? Él dijo: Así ha dicho Jehová: por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿Quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos y de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. ¿Hasta aquí es, Martica? ¿O el 22 también? El 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Amén. Amén. Ok. Bueno, entonces aquí dejamos a un lado el foco, es como en las películas, ¿no, mis hermanos? La cámara se fija a veces en un personaje y luego entonces cambia de foco y se fija en otro personaje. Aquí entonces vamos a ver dos personajes. Ben-Hadad, rey de Siria. Ustedes saben que las 10 tribus estaban en el norte y el lindero, la frontera, era con Siria. Entonces Ben-Hadad es el rey de Siria, y viene ya hace entonces una amenaza. Samaria ya era la capital de Israel, o sea, del reino de Israel, de la parte del norte, y manda a sus siervos y mensajeros a Acab, y sencillamente le dice: tu plata, fíjense eso, le dice: tu plata, tu oro son míos. Pero no solamente eso, tus mujeres también son mías y tus hijos también son míos. O sea, todo lo que tenía Acab le pertenecía ¿a quién? A Ben-Hadad. Y es curioso la respuesta que le da Acab. Le dice: como tú dices, rey, señor mío, soy tuyo y todo lo que tengo. O sea, uno dice, pero ¿por qué le da esa respuesta? Uno se queda pensando. Si alguien viene y te dice: mire, ese carro que usted tiene, esa casa que usted tiene es mía. Su esposa y los hijos que usted tiene son míos. Usted dice: ¿qué? ¿Cómo le ocurre? ¿Usted qué está diciendo? Bueno, en este tiempo de conflictos, de guerras, de invasiones, pues se hacía así. Sencillamente un reino se levantaba contra otro, lo tomaba y convertía a todo el mundo en esclavos. Y se llevaba todo, o sea, las pertenencias, los hijos los hacían esclavos, las esposas se volvían concubinas, o sea, eso era lo que generalmente pasaba en este tiempo. Lo curioso es que Acab se haya humillado hasta este punto. Acab parece, y nosotros sabemos que en su corazón dividido, porque Acab es el rey de Israel, él conoce a Jehová, no es que no lo conociera. Acab se casa con Jezabel por hacer todas estas alianzas políticas y tener un reino estable. Jezabel se convierte como en la estratega política de él,
él se somete a todo lo que Jezabel le dice para mantener su reinado. Y él como que se somete a todo lo que le dé estabilidad a su reinado. Entonces viene el rey de Siria y le dice, todo lo que tú tienes es mío. Bueno, él para no generar conflicto con el rey de Siria le dice, listo, sí, todo es tuyo, no se preocupe. Pero él pensaba que solamente eso bastaba para tranquilizarlo. Él no pensaba que el rey de Siria iba a venir de verdad a tomar lo que él tenía. Acab no entiende que él le pertenece a Dios, a Jehová, el Señor y el Dios de Israel. Acab no entiende que todas las cosas que él tiene no son suyas, son de Dios. Entonces le va entregando todas sus cosas a cualquiera, ¿no? A cualquiera que le dice, mire, usted me pertenece. Él dice, bueno, sí, yo le pertenezco, porque Acab no tiene sentido de pertenencia. Acab no tiene sentido de pertenencia. Ustedes recuerdan cuando Elías estaba en el Carmelo y lo que Elías hizo fue arraigar a Israel y recordarles quién era el Dios que les había sacado de Egipto, quién era el Dios que les había dado identidad como pueblo y quién era el Dios al cual ellos les pertenecían. Les volvió a restaurar esa identidad. Acab no tenía identidad. No la tenía porque tenía un corazón dividido. Él estaba dividido entre Jehová y los Baales. El que más me convenga. Si Jehová me da esto, estoy con Jehová. Y si los Baales también me lo dan, pues me voy con los Baales. Entonces él no tenía ninguna identidad. Y cuando uno no tiene identidad, pues uno le pertenece a cualquiera. Qué importante, mis hermanos, que nosotros tengamos la identidad como hijos de Dios correcta, bien establecida. Yo soy un hijo de Dios. Yo le pertenezco al Señor. Y sí, todo lo que tengo, si soy varón, mi esposa, mis hijos, mis propiedades, mis bienes, le pertenecen al Señor. Si soy mujer, mi esposo, mis hijos y todo lo que tengo le pertenece al Señor. Esa es una verdadera identidad. Este pobre acá no tenía identidad. Él le pertenecía a cualquiera. Con el que mejor le iba, ahí él estaba. Entonces, él le manda a responder, listo, sí, todo eso es suyo, pero pues como así, como molestando. Pero Ben-Hadad no estaba molestando, lo estaba diciendo en serio, porque le vuelve a mandar otra vez los mensajeros y le dice, tu plata, tu oro, tus mujeres y tu hijo me darás. O sea, es que es en serio, me los vas a dar. Dice, además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, él estaba dispuesto a que Ben-Hadad se llevara todo lo precioso, lo valioso. Entonces el rey de Israel ahí sí consultó con los ancianos. O sea, él ahí sí le dijo a los ancianos, mire, ustedes recuerdan que Israel pidió rey. ¿Cuál fue la causa por la cual ellos pidieron un rey? Ellos pidieron un rey en época de Samuel porque ellos querían que ese rey saliera a pelear sus batallas, como lo hacía todo rey de las naciones vecinas. O sea, el rey era como el que tenía esa valentía, ese porte, esa gallardía para ir a enfrentar el enemigo. El rey era el que podía disponer y distribuir y hacer un ejército y tenía que ser un estratega militar. Ellos ponían toda su confianza en ese hombre para enfrentar sus enemigos. Eso fue lo que le molestó al Señor, porque el rey, el estratega, el ejército, todo lo tenía el Señor para Israel, pero ellos quisieron un hombre. O sea, aquí está entonces Acab diciéndole a los ancianos, mire, este no quiere sino mi mal, ¿yo qué voy a hacer? O sea, mire lo que está haciendo. ¿Qué hago? Pues porque obviamente él vino fue contra Acab, no vino contra todo Israel, sino que quería era lo de Acab. Entonces los ancianos le dicen, está bien, no lo obedezca, no lo obedezca, no haga lo que él está diciendo que tiene que hacer.
Y entonces él mandó unos embajadores a decirle a Ben-Hadad, díganle al rey, mi señor, mire cómo se humilla aquí acá delante de Ben-Hadad, mi señor. Acab él siempre era un arrastrado, él siempre buscaba y andaba buscando mantener su posición, así tuviese que arrastrarse y decirle señor a cualquiera. Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio. ¿Qué mandó al principio? O sea, que iba a ir a registrar la casa de los siervos y la casa de él e iba a tomar todas las cosas preciosas. Dice, eso sí se lo permito. Pues si quiere venir y registrar y tomar, sí. Más lo segundo dice, no lo puede hacer. O sea, no iba a permitir que se llevara a sus esposas y a sus hijos. Se iba a llevar a Jezabel, bien que se hubiera llevado a Jezabel, pero mire que acá la quería todavía conservar. Y dice el 10, y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Imagínense eso. Este hombre lo que hace es como vanagloriarse, engrandecerse, decirse, mire, tengo tanta gente que me está siguiendo que las cosas que hay allá y el polvo no van a bastar para yo darle a todo este ejército que me sigue. No es suficiente. O sea que lo voy a invadir y usted no va a tener nada que hacer. Y el rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. O sea, ese que se ciñe las armas es el que va a salir a pelear, ¿cierto? El que las desciñe es el que viene de la batalla y si está vivo es porque pues ganó, o sea, conservó su vida. O sea que él estaba diciendo, usted todavía no ha peleado, o sea que no se alabe tanto. Eh, Dice que cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Este Ben-Hadad era tan altivo que aun aunque estaba borracho, dijo, hasta borracho los vamos a vencer. Porque lo que estaban haciendo era tomando licor. El 13 dice, y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y mire que esto sí es lo que a uno lo conmueve de toda esta historia, porque nosotros hemos venido estudiando esta historia y viendo la vida de Elías y todo lo que Elías hizo como siervo de Dios para justamente convencer a Acab y a Israel de que Dios es el verdadero Dios. Y uno mira esta escena y uno dice, todavía el Señor quiere convencer a Acab de que Él es el verdadero Dios. Miren la misericordia de Dios, miremos la longanimidad de Dios, miremos cómo el Señor tiene esa paciencia. No diría, no, pues Acab ya se merece que lo destruya, porque es que semejante necedad. Este hombre apóstata que trajo a Jezabel, se casó con una mujer tan terrible, pues se casó con esta mujer que cambió todo el sistema religioso, mire todo lo que hizo en Israel, y todavía el Señor insiste con Acab. Esto nos deja una gran lección. Por un lado vemos el corazón de Acab, un hombre duro, un hombre necio, un hombre que no ha querido todavía reconocer al Señor, pero por el otro lado vemos la grandeza del Señor, un Dios misericordioso, un Dios que todavía tiene misericordia de Acab, aun cuando éste tiene ese corazón tan duro. Nosotros somos muy justicieros, nosotros somos muy justicieros. Nosotros queremos acabar con las personas así, de golpe. Les voy a decir, o sea, es que uno cuando escucha de los delincuentes, uno dice, pero que los acaben, ¿por qué la policía no los mata? ¿Por qué no los destruye? Bueno, así yo estaba escuchando un poquito como el conflicto que había pues como en Ecuador con los hermanos en eso de que el presidente pues
da la orden al ejército de que dispare, o sea, que ya no los van a llevar a la cárcel, sino que si los dan de baja, pues los dan de baja. Y uno dice, pues sí, mejor. Yo pienso que el Señor no es tan así como podríamos ser nosotros. Esta mañana mi esposo me estaba hablando de eso, ¿no? De ese tal alias Satanás que está en la cárcel y que tiene amenazada a la policía y a los comerciantes y que tienen que seguir pagando extorsión. Y yo misma le decía a mi esposo, pero la policía, ¿por qué se deja, o sea, por qué se deja amedrentar de un hombre que está en la cárcel? O sea, a uno me parece como ilógico eso. Si está en la cárcel, pues bueno, denle de baja ya en la cárcel. O sea, ¿cuál es el problema? Quítense el problema de encima. Por eso les digo que nosotros tenemos un corazón muy lejos de lo que el mismo Señor puede llegar a manifestar en la misericordia, eh, y cómo el Señor quiere verdaderamente darse a conocer a su pueblo. Independiente de todo, Acab era el rey de Israel. Israel es el pueblo de Dios y él quería seguir dándose a manifestar a este pueblo, independiente de Acab, independiente de este hombre que no le servía con un corazón correcto. El Señor sí tenía todavía a su pueblo en el corazón y quería seguir mostrándose a él. Y cuando este hombre asirio, ese sirio, Ben-Hadad, se levanta con tanta arrogancia, pues el Señor le dice acá, porque es el que tiene a mano, es el rey, es el que tiene que salir a la guerra, tranquilo, aquí estoy yo soy el que salgo a la guerra, yo soy el que batallo, yo soy el rey de Israel, yo soy el que voy adelante con mi ejército, yo voy a entregar ese ejército que está regado allá, esa multitud, en tu mano acá. Le iba a dar esa victoria. El 15 dice, entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó a revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. O sea que no era un ejército muy grande. Prácticamente eran 7,232. No era un pueblo grande para salir a la guerra contra los sirios. ¿Qué dice Germancito? Me parece importante eso que compartías ahora sobre el Señor, aún en la condición de acá, en la necedad de este hombre, pero el Señor siempre manifestando su corazón en medio de todas las cosas, ¿no? Y también convenciéndonos de que nuestra naturaleza es una naturaleza que siempre va como en contravía de lo que es el Señor, nuestra naturaleza caída, obviamente. Porque yo recuerdo que por allá en uno de los profetas el Señor está anunciando un juicio sobre Israel, pero después de ese juicio también anuncia la restauración, ¿no? La misericordia. Y él dice que no lo hace por causa de ustedes. Dice, no lo hago por causa de ustedes, Israel, sino por mi nombre. Entonces entiende uno realmente que no es que el Señor tenga misericordia, no, es que el Señor es misericordia. Él dice, por causa de mi nombre, de lo que soy yo, de mi ser. Entonces, pues el Señor realmente es la plenitud de la deidad por tantas cosas. Pues yo no puedo en este momento dar una descripción exacta de Dios porque ningún ser humano puede hacerlo, pero sí llega uno como a entender realmente en las sombras, por decirlo así, el corazón de Dios de a poco, ¿no? El Señor es misericordia y el Señor por causa de lo que es Él, pues Él no puede negar su naturaleza. Dios es amor y el amor incluye disciplina, el amor incluye muchas cosas, pero es la mayor manifestación de todas las cosas. Nosotros hablamos de dones, de muchas cosas en el Espíritu que son reales y que son fundamentos que también tiene clara la iglesia, pero él dice que el mayor don de todos es el amor, y en el amor está incluido tantas cosas, y que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. No es lo que el Señor tiene, sino lo que el Señor es. Y eso es lo que nosotros, que el Señor nos lo permita en su misericordia, algún día también nosotros llegar a ser lo que es el Señor, a ser transformados realmente, y a que la naturaleza del Señor sea la misma naturaleza nuestra, y que cada día pues podamos nosotros, que la conversión sea total. A eso es que yo me refiero, que cada día podamos llegar a ser lo que es el Señor. Amén, gracias Germancito. Importante. Eh,
Miren esto, me salté un versículo importante. En el 14 dice, cuando el Señor le dice que va a entregar esa multitud en sus manos, pues acá le hace una pregunta al Señor. ¿Por mano de quién? O sea, ¿por mano de quién va a entregar toda esa multitud? Y él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. O sea que bueno, le dijo el Señor, bueno, ¿quién es el que va a salir a la batalla? Pues porque, pues los siervos de los príncipes, políticamente habían príncipes en cada provincia, en esta parte de Israel, y habían siervos debajo de esos príncipes. O sea que ni siquiera eran los príncipes, eran los siervos los que iban a pelear esta batalla. Pero el que iba a iniciar la batalla y la responsabilidad, mire que no le, el Señor no le quitó la responsabilidad a Acab como rey. Le dijo, tú vas a ir al frente, tú vas a ir al frente. O sea, no te vas a escapar de pelear esta batalla, te toca pelearla. Yo te voy a entregar todo esto en tu mano y los príncipes van a pelear y son los que van a batallar, pero tú tienes que comenzar esta guerra. Fíjense lo siguiente, dice el, el, el 16, y salieron al mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Imagínense eso, no solamente Siria, sino que tenía 32 reyes más, seguramente de las naciones vecinas, que lo estaban acompañando. O sea, una multitud impresionante. O sea, nosotros, cuando la escritura dice multitud, uno como que no se alcanza a imaginar. Pero cuando vemos aquí que eran los sirios más 32 reyes, entonces imagínense eso, 32 reinos más. Eso era mucha gente. Y dice, y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. O sea, él los quería vivos. ¿Por qué? Porque los quería someter. Lo que Ben-Hadad quería aquí era esclavos. Él quería era volverse rey y tomar y señorear sobre todo esto. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. O sea que lo que pasó aquí es que venían los siervos de los príncipes, que fueron los primeros que salieron junto con Acab, y cuando venían los sirios entonces enfrente, pues a repelerles, cada uno mató al otro. ¿Por mano de quién? Por mano del Señor. Esto no fue cosa de hombre. Y al ver que los de Israel respondieron y que el Señor estaba con ellos, pues lo único que hicieron los sirios fue huir. Y aún Ben-Hadad tuvo que escaparse en un caballo. Y dice que, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándole gran estrago. O sea que Acab juntamente con su pueblo que salió a la guerra, pues les mató, destruyó a los sirios. Ellos huyeron. O sea, esta victoria la dio totalmente el Señor, no había cómo. Era una victoria dada por Dios porque ellos estaban en menos número, estaban en desventaja. No había cómo ellos pudieran superar esto. Y la mano de Dios estuvo con ellos y por eso pudieron vencer. El 22 dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, es como el Señor dándole tregua, dándole acá tiempo de arrepentirse, diciendo, mira, yo soy el Dios de Israel, tu caminar no está bien, considera tus caminos,
Mira cómo vas a seguir caminando, si vas a seguir siendo ese hombre de perverso corazón, ese de dividido corazón, si vas a seguir con los Baales o me vas a establecer como el único Dios en Israel. O sea, era el Señor dándole como esa nueva oportunidad a Acab. Considérelo bien, porque este enemigo yo lo tengo reservado, en un año lo vuelvo a traer. Y es que eso es lo que el Señor hace, porque el Señor no quita los enemigos de nuestra vida. Uno dice, bueno, es tan fácil que el Señor quite los enemigos, todas las cosas que nos estorban, que nos molestan, que todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Y es porque aún el enemigo, este enemigo lo está usando el Señor contra Israel para traer juicio también a Israel, para que Israel conozca quién es Dios, para que Israel vuelva su corazón a Dios. O sea, todas estas cosas que el Señor permite muchas veces en nuestra vida, que pueden ser como el enemigo, lo vemos como el enemigo, pues tienen una razón de ser para nuestra vida y es que nosotros podamos volvernos de todo corazón al Señor, podamos ver al Señor manifestándose en medio de nosotros, liberándonos de situaciones, pero también para que nosotros consideremos nuestros caminos y siempre retomemos y volvamos nuestro corazón al único Dios, al verdadero Dios. Entonces la lección aquí, tanto para acá como para nosotros, es esa. Cuando el Señor permite situaciones adversas, enemigos, cosas que van y vienen, que uno dice, pero Señor, ¿por qué no quitas esto? ¿Por qué no quitas lo otro? El Señor está guardando nuestro corazón, está mirando por nuestro corazón, está mirando para que nuestro corazón vuelva a Él. Y Él siempre se va a manifestar poderosamente, sí. Con misericordia, sí. Nos va a dar oportunidades, sí, una y otra vez. Una y otra vez. ¿Hasta qué? Porque todo tiene un hasta qué. Y eso lo vamos a seguir viendo en 8 días. En lo que sigue, nosotros vamos a ver que acá, pues, finalmente tiene su última oportunidad, como siempre. ¿Qué dice el hermano Alecito? Sí, lo bueno de la practicidad de la palabra, como nos la ha mostrado hoy el Señor en todas estas cosas antiguas que son sombras, ¿no? Porque qué bueno que aquí el Señor le demostró a Acab quién era él. Era un rey contra 33 reyes, contra el de Siria y 32 más que se aliaron. Entonces lo que decías tú, 7.032 hombres contra 33 reyes, era una pelea de, como se dice, de tigre con burro amarrado y detrás de todos los hilos de esto estuvo el Señor. Y ahí el profeta le dice, póngase pilas que dentro de un año este rey volverá. Y es lo mismo que el Señor, mira que las batallas que nosotros luchamos a diario son las mismas. Nosotros sabemos que el Señor nos paró en ese descenso vertiginoso que teníamos por vivir separados de Él. Ahora estamos ascendiendo nuevamente a ese lugar donde el Señor quiere que volvamos y nosotros pasamos siempre por las mismas cosas, pero nosotros aprovechamos ese año. El Señor nos está permitiendo fortalecernos en Él porque lo que antes nos gobernaba, ahora el Señor tiene gobierno sobre esas cosas. Nosotros tenemos los mismos problemas, mis hermanos, tanto los de acá como los espirituales. Batallamos cada año, cada tiempo con los mismos problemas. La ventaja que tenemos es que cada vez el Señor en nosotros va tomando control y Él puede lidiar esas peleas, más que todo en lo espiritual, porque el hombre que no tiene al Señor en lo natural, pues se defiende como nosotros. Pero esas batallas que se libran en lo espiritual, nosotros damos testimonio que el Señor las ha ido venciendo por nosotros porque le hemos creído. Si así no fuera, mis hermanos, pues estaríamos con el Señor, pero totalmente derrotados. Amén, gracias Alecito. Y mi hermano Germancito, ¿qué dice? Bueno, yo realmente lo que está diciendo Ale me identifico mucho con él, pero también me lleva como a meditar, ¿no? Y hacer un verdadero análisis de lo que es nuestra vida en el Señor, ¿no? Dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.
y la vida en el Señor es un constante avance, ¿no? Hacia ser cada día más transformados a la imagen de Él y a que cada día entremos en una dimensión de reino. Entonces, las palabras que utiliza el profeta para decirle al rey, que le dice, fortalécete y considera. Y porque dice que dentro de un año este mismo enemigo va a venir y tal vez vaya a venir mucho más preparado y mucho más fortalecido. Y lo digo porque es una realidad, ¿no? Cuántas cosas realmente nosotros pasan años y años y años y seguimos luchando con las mismas cosas precisamente por eso, porque no obedecemos lo que el Señor dice, porque no nos fortalecemos en el Señor, porque no consideramos nuestros caminos y seguimos en la misma necedad de nuestro corazón, persistiendo y creyendo que nosotros le vamos a torcer el brazo al Señor y que Él al final pues va a hacer las cosas a la manera de nosotros y no entendemos que nosotros tenemos que aprender a conocer al Señor, a ser transformados, a fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice la Escritura, y no en nosotros, y considerar, ¿no? Realmente meditar y replantear. Yo no puedo, y lo digo de manera muy personal, ¿no? Yo no puedo esperar realmente que en mi vida vengan cambios si yo sigo haciendo lo mismo y queriendo tal vez que el Señor bendiga mis planes y no estoy dispuesto a yo entrar en los planes del Señor y que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Entonces, me parece que lo que dice Alex y lo que pues el Señor me permite hablar aquí, es como algo que va completamente unido una cosa con otra y es para meditarlo bastante. Amén, gracias, hermancito. ¿Y la hermana Yanecita qué dice? Pues no, yo no sé, yo ahorita tengo como unas inquietudes, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, de nuestro Padre, yo pienso que el gobierno, digamos, ya el Señor se lo delegó en el tema de sojuzgar la tierra al hombre, ¿ya? Entonces, digamos que para mí el Señor lo que tiene es la soberanía, porque, digamos, el gobierno lo tenemos que establecer es nosotros sobre nuestra vida, sobre lo que hagamos, sobre cómo nos conducimos como hijos de Él aquí en la tierra, o sea, cómo manifestamos realmente su luz, su grandeza, sus principios, su palabra. Entonces pienso que a mí me gustaría como poder, como entender, digamos, como a más profundidad el tema, porque realmente decir que él gobierna, pues es como que si él estuviera gobernando, pero él está gobernando es a través de la vida de sus hijos. Y entonces, ¿qué tanto la iglesia del Señor está manifestando realmente ese gobierno del Señor? ¿Qué tanto está alineada con él? ¿O qué tanto está siendo necio, como decía el hermano Germán ahorita? ¿Qué tanto estamos siendo necios y volviendo a hacer lo mismo? Y volviendo a repetir circunstancias y volviéndonos a enfrentar de la misma manera a nuestros enemigos, que finalmente pues nuestros enemigos también son los enemigos del Señor, porque son los que no están permitiendo, digámoslo así. Yo veo que mis enemigos son a los que yo le permito el no crecer, el no madurar, el no poder realmente hacer la voluntad del Señor, sino que me mantengo, digamos, voy a decirlo de una manera aburrida, en mis necesidades, ya. Así es. Bueno, lo que ya necesita hablar es de la autoridad del Hijo de Dios, porque pues si estamos en el Señor, Él reina, Él gobierna. Y eso es cierto, o sea, nosotros tenemos el gobierno de Dios a través del Espíritu, pero obviamente que vamos creciendo en Él, en esa autoridad, y en la medida que nosotros vamos venciendo sobre la carne y sobre los enemigos, la carne, el mundo y Satanás, pues nosotros vamos adquiriendo esa autoridad. Esa autoridad se nos va dando en la medida que vamos venciendo. Lo que la escritura nos está mostrando aquí, pues son como cuadros, son como fotos, son como advertencias. Mire, esto, Acab tenía un corazón así. Bueno, nosotros no podemos tener el corazón así, porque no podemos decir que Acab no era pueblo de Dios. Acab era pueblo de Dios, por eso el mensaje también nos toca a nosotros. Este mensaje es para nosotros, porque como decía ahora el hermano, cuánta necedad,
cuánta necedad, cuántas cosas hay con las que ya el Señor sabemos que ya las venció y que en Él nosotros somos victoriosos, pero nosotros todavía las seguimos contemplando, las seguimos dejando allí, deleitando en cosas que no son. O sea, tenemos esas luchas, tenemos esas situaciones que ya no deberíamos, pero todavía las tenemos. O sea, tenemos que ser honestos en eso. ¿Qué dice el hermano Alecito y luego Germancito? Algo puntual, mis hermanos. Por lo menos hoy sí, en el caso mío, si en algo me identifiqué fue en Acab. O sea, la palabra de Dios nos lleva, cuando vemos a Caín, Caín somos nosotros. En este día, Acab somos nosotros. Ahí lo veíamos, Martica nos lo mostraba. Acab conocía a Jehová, no lo podemos negar, era pueblo, pero mire que en su gobierno él era oportunista. Entonces, no sé ustedes, mis hermanos, pero yo me identificaba perfectamente con Acab. Nosotros conocemos al Señor, mas no confiamos en Él. Y muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida las hacemos a nuestra manera y no a la manera del Señor. Entonces, allí estaba acá mostrándonos nuestra verdadera condición. Conocedores sí, mas no hacedores. Él, como veíamos ahí, se arrimaba al árbol que más se trajo a Jezabel por cuestiones políticas. Se perteneció a ser rey, pues por evitar, quién sabe, problemas o lo que sea, pero no se da cuenta quién era su Señor. Así es, mi hermano. ¿Y Germancito? Gracias, Matica, y gracias, Alex. Me quedé meditando en lo que dijo Janet, porque él dijo algo muy valioso, ¿no? Que los enemigos de nuestra alma, pues también son los enemigos del Señor, porque no permiten que el propósito del Señor se establezca en nuestra alma. Y yo creo que nosotros, hay un problema que tenemos muy grave en comprobar realmente la voluntad del Señor en nosotros, y es porque de pronto hay enemigos de mi alma que el Señor los tiene perfectamente identificados, pero yo no. Tal vez yo no sea consciente de que son enemigos de mi alma y yo no los vea como enemigos, y por eso no permito pues que se establezca esa justicia del Señor sobre esos enemigos, sino que finalmente tal vez yo con mis decisiones, con mis acciones, termino es como protegiendo esos enemigos de mi alma, porque no soy consciente que son enemigos, porque no me he puesto de acuerdo todavía con el Señor en eso, o tal vez porque por miedo a resultar muy afectado, muy lastimado, pues no quiero enfrentar esos enemigos, entonces termino tal vez haciéndome como pasito con ellos o evitándolos, y es finalmente pues es el miedo a perder mi vida, a sufrir, a muchas cosas, que no estoy dispuesto a enfrentar esos enemigos. Y eso pues también trae eso tiene un origen, ¿no? Y es la falta más de conocimiento del Señor, de realmente la vida del Señor en mí, ¿no? Porque pues sabemos que la primera manifestación del pecado, de la caída del hombre, pues fue el miedo. Entonces me parece que eso es importante, esos enemigos de mi alma, ponerme yo de acuerdo con el Señor realmente que son enemigos, aunque sean cosas o que son muy sutiles y yo no las veo como enemigos, o que son demasiado fuertes y yo crea que yo no pueda luchar con ellas, y tal vez por eso trato como de llevarlas, de hacerme pasito para que eso no me hagan sufrir mucho, pero en la medida que el Señor nos fortalezcamos en el Señor y realmente estemos dispuestos a eso, así nos toque pagar un precio alto, pues podremos ver realmente la manifestación gloriosa del Señor en nosotros. Hoy nos enciende